Cambio radical. Efesios capítulo 5, versículos 8 y la primera parte del versículo 9, en la Nueva Versión Internacional dicen así: Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Mi esposa y yo tenemos el ministerio de dar consejería bíblica a matrimonios desde hace ya algunos años. Generalmente, cuando viene la pareja a platicar su problemática, la sesión se torna en un foro donde ella saca todos los trapitos al sol de su esposo y él se defiende, también sacando a la luz los errores de ella. Muchas veces llegan a la conclusión de que es imposible que cada uno cambie. ¿Es verdad esto? ¿Que es imposible que cambie? El estudio que realizamos en Efesios 5 nos da la respuesta. En el versículo 8 el apóstol Pablo dice: Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Notemos que destaca un antes y un después. Antes de Cristo, la persona estaba esclavizada a sus delitos y pecados. Vivía para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa y dar rienda suelta a sus bajas pasiones. En otras palabras, vivía en la total oscuridad. En Efesios 4, desde el versículo 25 al 31, el apóstol Pablo describe esa vida pecaminosa: mentira, enojo, robo, conversaciones obscenas, amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, malicia. En el capítulo 5 menciona inmoralidad sexual, depravaciones, avaricia, palabras indecentes, chistes groseros y cuentos obscenos. Esta era la vida de estas personas antes de escuchar el mensaje del Evangelio y rendir su vida a Jesucristo. Al leer esto, cualquiera pudiera decir: pero si las personas que hacen todo eso son unos depravados, imposible cambiarlos. Pues Pablo recalca: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Es decir, que en su vida antes de Cristo, ellos participaron de esas obras de iniquidad. Pues aquí vemos el poder de Dios en acción a través del Evangelio al transformarlas. Él puede cambiar radicalmente a la persona más pecadora, al hombre y a la mujer más terrible y depravado. Él es el único que puede salvar y restaurar los matrimonios que se quiebran a pedazos. Por eso el apóstol San Pablo decía en otra parte: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pues en vez de seguir las ideas del mundo y de inmediato pensar y hasta hablar de divorcio, el matrimonio con conflictos tiene que saber y creer que para Dios no hay imposibles. Él puede cambiar a aquel o aquella que se considera caso perdido, pero es necesario someterse a la palabra y pagar el precio, humillarse delante del Señor, reconocer el pecado, arrepentirse de él, rendirse completa y totalmente a Jesucristo, suplicar el perdón de Dios y clamar a Él que tenga misericordia y le dé un nuevo corazón. Una vez que ha sido redimido por Jesucristo, el apóstol apunta que hay una implicación: vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5, 8 y 9, la primera parte. Es decir, ahora que fueron sacados de las tinieblas, lo que sigue es vivir esa nueva vida
comenzando con el contexto matrimonial. Notemos que dice que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Recordemos que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Es decir, la demostración o la evidencia de que se está en la luz es el cambio radical en la forma de pensar, de actuar y de hablar. En lugar de la aspereza y la rudeza en el trato, el esposo y la esposa deben actuar bondadosa y compasivamente, pues deben tener presente que eso recibieron de parte de Dios, bondad y compasión, aunque no la merecían, pero se las otorgó por su pura gracia. Se deben dejar atrás los desplantes y el hiriente trato injusto, egoísta y prepotente, para ahora actuar con justicia, equidad, sensibilidad y solidaridad. Pero sobre todo, debe quedar sepultada en el pasado la vida de mentiras, engaños y chantajes. Sí, para dar paso a una vida donde la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas sea el cimiento que hará indestructible la relación matrimonial. En otras palabras, vivir una vida gobernada por Cristo. Por ello, más adelante el apóstol dice: y comprueben lo que agrada al Señor. Efesios 5:10. ¿Cómo vamos a comprobar lo que agrada al Señor? El Espíritu Santo que está en nosotros se encargará de capacitarnos, orientarnos y dirigirnos en nuestra nueva vida para que todo lo que pensemos, hagamos y digamos sea para su honra y su gloria, y de esta manera salimos edificados y consolidamos la relación matrimonial y bendecimos a la familia, pero también nos convertimos en instrumentos de bendición a otras personas y a otros matrimonios. A ti que me escuchas, ahora que estás en Jesucristo, ¿es tu trato para con tu esposa o tu esposo lleno de bondad y misericordia? ¿O sigues actuando con rudeza e insensibilidad? Medítalo. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.